La rutina de los días. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 61 años. Y hasta hace poco creía que mi historia de amor ya había terminado para siempre. Creía que a mi edad lo único que me quedaba era sentarme en mi mecedora a ver pasar los días, cuidar mis plantas y esperar pacientemente a que llegara mi hora. Qué equivocada estaba. Todo empezó a cambiar ese martes de octubre cuando salí de mi casa en la colonia Roma Norte para hacer mi mandado semanal al mercado de Medellín. Era la misma rutina de siempre. Levantarme a las 6 de la mañana, prepararme mi cafecito de olla, regar mis geranios del balcón, vestirme con mi falda gris y mi blusa blanca de siempre, tomar mi bolsa de mandado y caminar las 10 cuadras hasta el mercado. Había sido la misma rutina durante los últimos 8 años, desde que enviudé. 8 años de días exactamente iguales, de comidas para una persona, de conversaciones solo con mis plantas y con doña Carmen, mi vecina de 80 años que era mi única compañía regular. «Buenos días, doña Elena», me saludó Jacinto, el verdulero que me conocía desde que era joven y que ahora tenía más canas que yo. «¿Lo mismo de siempre?» «Lo mismo de siempre, Jacinto. Jitomates, cebollas, cilantro y 3 chiles para el guisado». Así había sido mi vida desde la muerte de Roberto, mi difunto esposo. Predecible, tranquila, sin sobresaltos. Roberto había muerto de un infarto a los 63 años, después de 40 años de matrimonio. 40 años buenos. No, me quejo. Tuvimos nuestros hijos, criamos a nuestros nietos, construimos una vida sólida y respetable. Pero cuando se murió, yo me morí un poquito también. Nuestros hijos, Patricia y Alejandro, ya tenían sus propias familias, sus propios problemas. Patricia vivía en Guadalajara con sus 3 chamacas adolescentes que consumían todo su tiempo y energía. Alejandro vivía aquí en la Ciudad de México, pero entre su trabajo como contador y sus gemelos de 5 años, apenas me visitaba una vez al mes. No los culpaba. Así es la vida. Los hijos crecen, hacen su vida, y uno se queda con los recuerdos y las fotografías amarillentas. Yo había aceptado mi destino con resignación. Después de todo, ¿qué más podía esperar una mujer? ¿De 61 años? ¿Prince azul? ¿Aventuras románticas? ¿Corazones acelerados y mariposas en el estómago? Por favor. Esas cosas eran para las muchachas jóvenes, no para las viudas con arrugas y canas que ya habían vivido su cuota de amor en esta vida. Ese martes de octubre, después de comprar mis verduras de siempre, decidí hacer algo diferente. En lugar de regresar directamente a casa, me senté en una banca del Parque México que está cerca del mercado. No tenía prisa por llegar a casa. Al final del día, lo único que me esperaba era mi telenovela de las 4, mi cena solitaria y mi cama vacía. Era una tarde bonita. El sol de octubre no pegaba tan fuerte. Había una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Y el parque estaba lleno de vida. Mamás con sus bebés, niños jugando fútbol, parejas de novios tomados de la mano. Me quedé ahí sentada, como media hora, viendo pasar la vida de otros, cuando de repente escuché una voz detrás de mí. «Disculpe, señora, ¿está ocupado este lugar?» Me volteé y vi a un señor como de mi edad, bien vestido, con una sonrisa amable y ojos cafés, que me recordaron a mi papá. Llevaba un sombrero panamá que le daba un aire distinguido y cargaba un libro en una mano y una bolsa de papel con lo que parecían virotes en la otra. «No, señor. Está libre», le dije, haciéndome a un lado para darle espacio. «Gracias. No... ¿Le molesta si me siento? Es que vengo aquí todos los días a esta hora a alimentar a las palomas, y esta es mi banca favorita». «Claro que no me molesta. Es su banca, al fin y al cabo». Se sentó a mi lado y empezó a sacar pedacitos de pan de su bolsa. Inmediatamente llegaron como 20 palomas, como si lo conocieran de toda la vida. «Se ve que es usted muy popular entre las palomas», le dije, y me sorprendió escucharme haciendo conversación con un extraño. Hacía años que no hablaba con nadie que no fuera el verdulero, la señora de la tortillería, o doña Carmen. Se rió con una risa que me gustó inmediatamente, una risa genuina,
sin pretensiones. Llevo 5 años viniendo aquí todos los días. Creo que ya me consideran parte de la familia. ¿5 años? ¿Todos los días? Bueno, casi todos. Desde que me jubilé. Mi esposa siempre me decía que cuando fuera grande iba a terminar siendo el viejito loco que alimenta palomas en el parque. Resultó que tenía razón. Mencionó a su esposa en tiempo pasado, como yo había hecho con Roberto tantas veces. Su esposa ya no... Murió hace 5 años. Cáncer. Me dijo sin dramatismo, como quien dice que va a llover. ¿Y usted? ¿También viene seguido al parque? No, para nada. De hecho, esta es la primera vez que me siento aquí. Normalmente solo vengo al mercado y regreso directo a casa. ¿Y qué la hizo quedarse hoy? Esa era una pregunta muy buena. ¿Qué me había hecho quedarme? No lo sabía realmente. Creo que no tenía ganas de llegar a casa. No había nadie esperándome. Ah, entiendo perfectamente. Y por la manera en que lo dijo, supe que de verdad entendía. Nos quedamos ahí sentados en silencio unos minutos, viendo a las palomas pelear por los pedazos de pan. Era un silencio cómodo, no incómodo, como el silencio de 2 personas que entienden la soledad sin necesidad de explicarla. Me llamo Arturo, me dijo después de un rato. Arturo Vega. Elena Morales. Mucho gusto, Elena. ¿Le puedo preguntar algo sin que se ofenda? Dígame. ¿Le gustaría venir mañana? ¿A la misma hora? Las palomas siempre me traen más pan del que pueden comer, y la conversación me ayuda a que el tiempo pase más rápido. Me quedé sorprendida. Un señor que acababa de conocer me estaba invitando a... ¿Qué? ¿Una cita? A los 61 años. Eso era una cita. No sé si sea apropiado, empecé a decir. Es solo para alimentar palomas y platicar. Me dijo con esa sonrisa suya. Nada más. 2 personas mayores que no tienen muchas oportunidades de platicar con alguien que entienda lo que es estar solo. Algo en su manera de decirlo me tranquilizó. No estaba tratando de ligarme ni nada por el estilo. Solo estaba siendo honesto sobre su soledad, como yo estaba siendo honesta sobre la mía. Está bien, le dije, y no podía creer que estuviera aceptando. Mañana a la misma hora. Perfecto, traiga un suéter, porque por las tardes hace fresco. Cuando llegué a mi casa esa noche, me vi en el espejo del recibidor y me sorprendí. Tenía una expresión diferente. No podía describir exactamente qué era, pero era como si alguien hubiera prendido una lucecita muy tenue en mis ojos. ¿Qué te pasa, Elena?, me pregunté en voz alta. Nada más vas a alimentar palomas con un señor. No es para tanto. Pero sí era para tanto, porque por primera vez en 8 años tenía algo que esperar para el día siguiente. Por primera vez en 8 años, alguien me había visto. No como la viuda de Roberto, no como la mamá de Patricia y Alejandro, no como la clienta del verdulero. Me había visto como Elena, como mujer. Esa noche me quedé despierta más tiempo del normal, pensando en la conversación con Arturo, en su manera de hablar, en su sonrisa, en cómo las palomas lo querían tanto, en cómo me había hecho sentir, no vieja, solo madura. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal. Me bañé con más cuidado. Me puse una blusa azul, que hacía años no usaba porque Roberto siempre decía que me quedaba muy bonita y me daba tristeza ponérmela. Me peiné diferente. Me puse un poquito de perfume. «Estás haciendo el ridículo, Elena», me dije frente al espejo. Es solo un señor que alimenta palomas. Pero cuando llegué al parque y lo vi ahí sentado en nuestra banca, con su sombrero panamá y su bolsa de pan, con una sonrisa que se hizo más grande cuando me vio llegar, supe que no era solo un señor que alimenta palomas. Era el principio de algo que no sabía que todavía era posible a mi edad. Pensé que no iba a venir, me dijo mientras me acercaba a la banca. Pensé lo mismo, le contesté honestamente. Pero aquí estoy. Aquí está.
repitió, y algo en su manera de decirlo me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Esa tarde hablamos por 2 horas, de todo y de nada, de nuestros hijos, de nuestros trabajos anteriores, de los cambios en la ciudad, de nuestros difuntos esposos, pero también de cosas que no había platicado con nadie en años, de los libros que me gustaban, de los lugares que había querido visitar pero nunca pude, de los sueños que había tenido cuando era joven. Cuando me despedí de él esa tarde, me dijo algo que me quedé pensando toda la noche. Elena, ¿sabe qué es lo que más me gusta de platicar con usted? ¿Qué? Que cuando hablo con usted, me olvido de que soy viejo. Yo también me había olvidado de que era vieja, por primera vez en 8 años. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en las más extrañas y maravillosas que había vivido desde la muerte de Roberto. Todos los días, puntual a las 4 de la tarde, me encontraba con Arturo en nuestra banca del Parque México. Sí, ya la consideraba nuestra banca, aunque nunca lo dijera en voz alta. Cada encuentro era diferente del anterior. El primer día hablamos de nuestras infancias. Él había crecido en la colonia Doctores, hijo de un carpintero y una costurera. Yo le conté de mi pueblo en Puebla, de mis padres que tenían una pequeña tienda de abarrotes, de cómo había llegado a la capital a los 18 años para trabajar como secretaria. ¿No extraña su pueblo?, me preguntó, mientras una paloma particularmente gorda se comía la mitad de su pan. A veces. Pero después de más de 40 años aquí, ya el DF es mi hogar. ¿Y usted? ¿Extraña su trabajo? Arturo había sido maestro de primaria durante 35 años. Se le iluminaba la cara cuando hablaba de sus alumnos, de cómo les enseñaba matemáticas con juegos, de las cartas que todavía recibía de niños que ya eran adultos. La verdad es que sí, pero mi Esperanza, que en paz descanse, siempre me decía que tenía que aprender a descansar. Decía que le daba miedo que me fuera a morir en el salón de clases, escribiendo números en el pizarrón. Esperanza. Su esposa se había llamado Esperanza. ¡Qué nombre tan bonito! El segundo día me platicó más de ella, de cómo se habían conocido en una kermés de la iglesia, de sus 38 años de matrimonio, de cómo nunca pudieron tener hijos, pero se consolaron criando a cientos de niños ajenos en la escuela. ¿No se siente traicionando su memoria al estar aquí conmigo? Le pregunté una tarde que se había puesto particularmente melancólico después de mencionar a Esperanza. Al contrario, me dijo, y me miró con esos ojos cafés que cada día me gustaban más. Esperanza me conocía mejor que nadie. Sabía que yo no era hombre para estar solo. Los últimos meses de su enfermedad me hizo prometerle que no me iba a quedar encerrado en casa lamentándome, que iba a salir, que iba a hacer amigos, que iba a seguir viviendo. ¿Y lo está haciendo? ¿Siguiendo viviendo? Ahora sí, me dijo, y algo en su manera de mirarme me hizo sentir un revoloteo en el estómago que no había sentido en décadas. Durante esos primeros días, también yo le hablé de Roberto, de nuestro matrimonio, que había sido bueno, pero no perfecto, de cómo nos habíamos querido con esa tranquilidad de las parejas que se conocen desde jóvenes, que crecen juntas, que se acomodan una a la otra como zapatos viejos pero cómodos. Roberto era un buen hombre, le dije una tarde. Trabajador, responsable, buen padre, pero no era muy expresivo. Era de esos hombres que demuestran su amor trabajando, pagando las cuentas, arreglando lo que se descompone en la casa. ¿Y usted qué necesitaba que no le daba? Esa pregunta me sorprendió. Nadie me la había hecho nunca. Ni yo misma me la había hecho. Conversación. Respondí sin pensarlo. Roberto hablaba poco. Llegaba del trabajo cansado. Cenaba viendo las noticias. Se dormía temprano. Los fines de semana arreglaba cosas de la casa o veía fútbol. Era un hombre bueno, pero silencioso. A mí me pasaba lo contrario con Esperanza, me confesó Arturo. Ella hablaba por los dos. Yo llegaba de la escuela y le contaba de mis alumnos, pero ella siempre tenía más historias que yo. Del mercado, de las vecinas, de las telenovelas. A veces yo solo la escuchaba y asentía.
Sounds como si fuéramos perfectos el uno para él. Otro, le dije, y me sorprendió mi propio atrevimiento. Arturo se rió. ¿Sabe qué, Elena? Creo que tiene razón. A la tercera semana, nuestra rutina había evolucionado. Ya no solo alimentábamos palomas. Arturo empezó a traer un termo con café. Yo empecé a traer galletas caseras. Él traía libros de poemas, de Sabines que me leía en voz alta. Yo le platicaba de las telenovelas que veía y se reía con mis comentarios sarcásticos sobre los galanes y las villanas. ¿Sabe qué me gusta de usted, Elena? Me dijo una tarde mientras compartíamos el café. ¿Qué? Le pregunté, aunque mi corazón ya estaba latiendo más rápido. Que es chistosa. Mi esperanza también era chistosa, pero diferente. Usted tiene un sentido del humor más picoso. Me gusta. ¿Picoso? Sí, como sarcástico pero sin maldad, como si viera la vida con diversión en lugar de con amargura. Nadie me había dicho nunca que era chistosa. Roberto siempre decía que yo era muy seria para todo. Mis hijos me veían como la mamá preocupona que regañaba mucho. Doña Carmen era demasiado sorda para entender mis bromas, pero Arturo me veía como chistosa, y eso me gustaba mucho. Una tarde de finales de octubre, después de casi un mes de encontrarnos diariamente, Arturo me preguntó algo que cambió todo. Elena, ¿le gustaría que fuéramos a almorzar algún día? Conozco un lugar muy bonito cerca de Coyoacán. Comida, casera, ambiente tranquilo, perfecto para personas como nosotros. Mi primer impulso fue decir que no. ¿Almorzar juntos? Eso ya era otra cosa. Eso ya no era solo alimentar palomas y platicar en una banca. Eso era... ¿una cita de verdad? No sé, Arturo. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué gente? Pues, la gente. Los que nos vean. Elena, ¿qué van a pensar? ¿Que dos personas mayores están comiendo juntas? ¿Que dos viudos solitarios encontraron compañía mutua? Si eso les parece escandaloso, es su problema, no el nuestro. Tenía razón, pero no era tan fácil. Yo llevaba 8 años viviendo como la viuda respetable de Roberto Morales. ¿Qué iban a decir mis hijos si me veían con otro hombre? ¿Qué iba a decir doña Carmen? ¿Qué iban a decir en el mercado, en la farmacia, en la iglesia? Está bien, le dije finalmente, sorprendiéndome otra vez de mi propio valor. Pero que sea en un lugar donde no me conozcan. Arturo sonrió con esa sonrisa suya que ya me hacía sentir mariposas. Le garantizo que donde la voy a llevar no conocen a nadie que importe. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en lo que estaba haciendo. ¿Estaba traicionando la memoria de Roberto? ¿Estaba haciendo el ridículo a los 60? ¿Y un años? ¿Qué esperaba de esta amistad, relación, lo que fuera que estaba desarrollándose entre Arturo y yo? No tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. Lo único que sabía era que por primera vez en 8 años me levantaba todas las mañanas con ganas de arreglarme, ganas de salir de casa, ganas de ver a alguien que me veía como mujer y no como reliquia. El viernes de esa semana fue nuestro primer almuerzo. Me puse mi vestido azul marino de los domingos, me peiné con chongo, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi mamá. Me veía en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero con luz en los ojos, con color en las mejillas, con una sonrisa que no había visto en años. Arturo llegó puntual a las 12, como habíamos quedado, elegantísimo con su camisa blanca, su pantalón gris y una corbata discreta. Hasta se había perfumado un poquito. «Se ve usted preciosa, Elena», me dijo cuando me vio bajar de mi edificio. «Y usted muy guapo, Arturo», le respondí, y me sorprendió lo natural que me salió el cumplido. Tomamos un pecero hasta Coyoacán. Durante el trayecto hablamos de todo, del clima, de los cambios en la ciudad, de lo caros que se estaban poniendo los camiones. Pero yo estaba consciente de cada roce accidental de nuestros hombros, de cada vez que nuestras manos se tocaban cuando él me ayudaba a subir o bajar. El restaurante era perfecto, un lugarcito familiar, con manteles de cuadritos rojos y blancos, música de boleros bajita,
y un menú escrito a mano en una pizarra. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde podíamos ver pasar a las parejas jóvenes tomadas de la mano, a las familias con niños, a la vida que seguía moviéndose alrededor nuestro. «¿Qué le provoca comer?», me preguntó Arturo después de estudiar el menú. «¿Sabe qué? Hace años que no como mole. En casa nunca me doy el trabajo de hacerlo solo para mí. Perfecto. Mole para la dama y yo voy a pedir cochinita pibil». Durante la comida me di cuenta de algo. Estaba coqueteando. Yo, Elena Morales, viuda de 61 años, estaba coqueteando con un hombre. Me reía más de lo normal de sus chistes. Jugaba con mi cabello mientras hablaba. Lo miraba a los ojos más tiempo del que era estrictamente necesario. Y él también estaba coqueteando conmigo. Me sirvió agua sin que se la pidiera. Me ofreció probar de su cochinita. Me elogió mi vestido, mi peinado, mi manera de hablar. «¿Sabe qué me gusta de este lugar?», me dijo hacia el final de la comida. «¿Qué?». «Que aquí nadie nos ve como los viejitos que alimentan palomas en el parque. Aquí nos ven como una pareja que está almorzando». Una pareja. La palabra me dio cosquillas en el estómago. «¿Eso somos?», le pregunté, sorprendiéndome de mi propio atrevimiento. «¿Una pareja?». Arturo me tomó la mano por encima de la mesa. Era la primera vez que nos tocábamos intencionalmente, y su mano se sentía cálida, suave, segura. «No lo sé, Elena. ¿Qué quiere que seamos?». Miré nuestras manos entrelazadas sobre el mantel de cuadritos rojos y blancos, y me di cuenta de que no me importaba cómo se llamara lo que estaba pasando entre nosotros. «Quiero que seamos lo que se sienta natural», le dije finalmente. «A mí esto se me siente muy natural», me respondió, apretándome suavemente la mano. «A mí también». Cuando regresamos a mi casa esa tarde, Arturo me acompañó hasta la puerta de mi edificio. Por un momento nos quedamos ahí parados, sin saber muy bien cómo despedirnos después de nuestro primer almuerzo oficial juntos. «¿Nos vemos mañana en el parque?», me preguntó. «Claro, a la misma hora». «Elena». «¿Sí?». Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Un beso suave, tierno, que duró un segundo más de lo que hubiera durado un beso de amigos. «Gracias por un día perfecto», me susurró al oído. «Gracias a usted. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé ahí en mi cama, tocándome la mejilla donde me había besado, sintiendo todavía el calor de su mano en la mía, recordando cada momento de nuestro almuerzo. A los 61 años, me estaba enamorando otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me daba miedo. Me daba esperanza. Todo iba perfecto hasta que llegó noviembre, y con él, mi hijo Alejandro para su visita mensual. Era un domingo por la mañana cuando tocó la puerta, como siempre, cargando a los gemelos que corrieron a abrazarme gritando «¡Abuelita!», con esa alegría que solo tienen los niños de 5 años. «¿Cómo has estado, ma?», me preguntó Alejandro mientras los niños se dispersaron por mi departamento buscando los juguetes que siempre guardaba para ellos. «Muy bien, mijo. Muy bien». Y era cierto. Llevaba 1 mes y medio saliendo con Arturo todos los días. Ya no solo nos veíamos en el parque. Íbamos a almorzar 2 veces por semana. Habíamos ido al cine a ver una película de Pedro Infante. Habíamos paseado por Xochimilco una tarde de domingo. Cada día me sentía más joven, más viva, más como la Elena que había sido antes de convertirme solo en la viuda de Roberto. «Se te ve diferente», me dijo Alejandro, estudiándome con esos ojos de contador que no se le escapaba nada. «Como más, no sé, más contenta». «Puede ser. He estado saliendo más, conociendo gente». «¿En serio?». «Me da mucho gusto, ma. Siempre me preocupaba que te la pasaras tan sola aquí». Pensé en contarle de Arturo ahí mismo. Después de todo, no estaba haciendo nada malo. Era una mujer adulta, viuda, libre de hacer con su vida lo que se le diera la gana. Pero algo me detuvo.
Tal vez no era el momento adecuado, con los gemelos corriendo por todos lados. Sí, mijo. He estado más activa. Después del almuerzo, cuando Alejandro estaba preparándose para irse, uno de los gemelos, Sebastián, el más preguntón, me hizo una pregunta inocente que cambió todo. Abuelita, ¿quién es el señor que estaba contigo en el parque ayer? El de sombrero que tiene muchas palomas. Se me heló la sangre. Alejandro se volteó hacia mí con una expresión que no había visto desde que era adolescente y lo cachaba en alguna travesura. ¿Qué señor, Sebastián? Le preguntó a su hijo, pero me miraba a mí. Un señor muy amable. Le estaba dando pan a las palomas, y la abuelita estaba sentada junto a él. Se veían muy contentos. Alejandro había llevado a los gemelos al Parque México después de almorzar, mientras yo lavaba los trastes. Arturo y yo habíamos quedado de vernos más tarde, pero él había llegado temprano. Mi nieto lo había visto. Ma, ¿me puedes explicar qué está pasando? No pasa nada, Alejandro. Es solo un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué clase de amigo? Un amigo. Una persona con la que platico, con la que salgo a caminar. ¿Qué tiene de malo? Nada tiene de malo, ma, pero... ¿es un hombre? ¿Y qué si es un hombre? Tengo 61 años, no 90. Todavía puedo tener amistades. Alejandro se quedó callado un momento, procesando la información. Los gemelos, ajenos al drama, siguieron jugando con sus carros en la alfombra. Ma, necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con honestidad. ¿Estás saliendo con alguien? La pregunta directa me puso en una encrucijada. Podía mentir, pero nunca había sido buena para mentir. Y además, ¿por qué tenía que mentir? No estaba haciendo nada de lo que avergonzarme. Sí, le dije finalmente. Estoy saliendo con alguien. Alejandro se desplomó en mi sofá como si le hubieran dado una noticia terrible. No puedo creerlo. ¿Cómo puedes estar saliendo con alguien? Papá apenas lleva 8 años muerto. Apenas llevas 8 años muerto, repetí. Alejandro, 8 años son muchísimo tiempo. 8 años de estar sola, de no tener con quién platicar, de comer sola todas las noches, de ver televisión sola, de dormir sola. ¿Tú crees que eso es vida? Pero, ma, tú ya viviste tu vida. Ya te casaste, ya tuviste tus hijos, ya fuiste feliz con papá. ¿No crees que ya es hora de descansar? ¿Descansar? ¿Descansar de qué? ¿De ser feliz? ¿De sentirme acompañada? ¿De tener con quién platicar? Es que se me hace raro, ma. Imagínate cómo se va a sentir Patricia cuando se entere. Pues se va a enterar porque se lo voy a decir yo misma. Y si no le gusta, es su problema. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué gente, Alejandro? ¿Los vecinos? ¿La gente del mercado? ¿Desde cuándo me importa lo que diga la gente? Es que no entiendo, ma. ¿Qué necesidad tienes de complicarte la vida a estas alturas? Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera podido decirme. ¿Complicarme la vida? Alejandro, por primera vez en 8 años no me siento como si estuviera esperando a morirme. Por primera vez en 8 años tengo ganas de levantarme por las mañanas. Por primera vez en 8 años me siento viva. ¿Eso te parece una complicación? Alejandro no supo qué responder. Se quedó ahí sentado, mirándose las manos, mientras los gemelos siguieron jugando ajenos a la tensión que había llenado mi sala. ¿Cómo se llama? Me preguntó finalmente. Arturo. Arturo Vega. Era maestro de primaria. Enviudó hace 5 años. ¿Y dónde lo conociste? En el parque, alimentando palomas. A pesar de todo, Alejandro se sonrió tantito con eso. ¿Alimentando palomas? Sí. Es lo que hace todas las tardes. Es un hombre muy bueno, Alejandro, muy educado, muy caballeroso. Te caería bien si le dieras la oportunidad. No sé, ma. Todo esto me parece muy raro. ¿Sabes qué me parece raro a mí? Que mi propio hijo piense que por tener 61 años ya no tengo derecho a ser feliz. Esa noche, después de que Alejandro se fue con los gemelos, me quedé pensando mucho en nuestra conversación. Sabía que iba a llamar a Patricia para contarle todo.
Sabía que mi hija iba a tener una reacción aún peor que la de él. Patricia siempre había sido más conservadora, más apegada a las tradiciones. Y efectivamente, el teléfono sonó al día siguiente por la noche. «Mamá, habló conmigo Alejandro», fueron las primeras palabras de Patricia, sin ni siquiera saludarme. «¿Es cierto que andas con un hombre?» «Buenas noches, Patricia. Sí, qué gusto que me hables». «No me cambies el tema, mamá. ¿Es cierto o no?» «Sí, es cierto. Estoy conociendo a un señor muy amable». «Mamá, ¿en qué estás pensando? Tienes 61 años. La gente se va a burlar de ti. Van a decir que estás haciendo el ridículo». «¿Cuál gente, Patricia? ¿Tus amigas de Guadalajara? ¿Gente que ni siquiera conozco?» «La gente de tu edad no anda de novia, mamá. Es ridículo». «¿Quién dice que es ridículo? ¿Dónde está escrito eso?» «Está escrito en el sentido común». «Mamá, tú ya tuviste tu oportunidad de ser feliz con papá. Ya criaste a tus hijos. Ya cumpliste con tu papel de esposa y madre. ¿Por qué no puedes conformarte con ser abuela?» Las palabras de Patricia me dolieron tanto que se me salieron las lágrimas. ¿Conformarme con ser abuela? ¿Conformarme con una vida a medias? Patricia, ¿tú crees que cuando llegues a mi edad vas a querer que tus hijas te digan que ya cumpliste tu papel y que ahora solo te queda esperar la muerte? Es diferente, mamá. ¿Por qué es diferente? Porque mi generación es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Tu generación va a dejar de sentir soledad a los 60 años? ¿Va a dejar de necesitar compañía, conversación, cariño? Patricia se quedó callada unos segundos. Mamá, me preocupa que alguien se esté aprovechando de ti, que solo quiera tu dinero, o que... Patricia, yo no tengo dinero. Vivo de la pensión de tu papá y de mis pocos ahorros. ¿Qué dinero me va a quitar? Pues no sé, pero algo querrá. ¿Se te ocurre que tal vez lo único que quiere es mi compañía? ¿Que tal vez está tan solo como yo? ¿Que tal vez lo que tenemos es genuino? Mamá, por favor, piénsalo bien. Piensa en tu reputación, en el qué dirán, en nosotros. ¿En ustedes? ¿Y por qué tengo que pensar en ustedes para ser feliz? Porque somos tu familia. Claro que son mi familia, y los amo, pero ustedes tienen sus propias vidas, sus propios esposos, sus propios hijos. Viven sus vidas, son felices. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Después de colgar con Patricia, me senté en mi mecedora y lloré. Lloré de frustración, de tristeza, de enojo. Mis propios hijos, los hijos que había criado con tanto amor, no podían entender que su madre todavía tenía derecho a ser feliz. Al día siguiente llegué al parque con los ojos hinchados de tanto llorar. Arturo se dio cuenta inmediatamente. ¿Qué pasó, Elena? ¿Está todo bien? Mis hijos se enteraron de nosotros. Ah, ¿y cómo se lo tomaron? Como si fuera la peor noticia del mundo. Arturo me tomó de la mano, ahí en público, sin importarle quién nos viera. Elena, míreme. ¿Qué siente usted cuando está conmigo? Me siento feliz, me siento viva. ¿Se siente como si estuviera haciendo algo malo? No, para nada. Entonces no importa lo que digan sus hijos, ni lo que diga nadie. Lo que importa es que dos personas que se han quedado solas han encontrado compañía mutua. Eso no es malo, Elena. Eso es un regalo. Pero ¿y si tienen razón? ¿Y si estamos haciendo el ridículo? Elena, yo tengo 63 años. He vivido toda mi vida tratando de hacer lo correcto, de no molestar a nadie, de no llamar la atención. ¿Y sabe qué? Los últimos 5 años, desde que murió Esperanza, han sido los más vacíos de mi existencia, hasta que la conocí a usted. ¿De verdad? De verdad. Usted me devolvió las ganas de vivir. Y si eso es hacer el ridículo, pues que así sea. Prefiero hacer el ridículo y ser feliz, a ser respetable y estar muerto en vida. Sus palabras me tranquilizaron, pero no quitaron la tristeza que sentía por la reacción de mis hijos. ¿Sus hijos qué opinan de mí?, le pregunté.
No tengo hijos, me recordó Arturo. Pero tengo sobrinos, y cuando les hablé de usted se pusieron muy contentos. Dijeron que ya era hora de que dejara de estar solo. ¿Les habló de mí? Por supuesto. Les dije que había conocido a una mujer extraordinaria que había puesto mi mundo de cabeza. ¿De verdad les dijo eso? Cada palabra. Esa tarde, por primera vez desde que nos conocíamos, no alimentamos palomas. En lugar de eso, caminamos tomados de la mano por todo Coyoacán, como la pareja que ya éramos, sin escondernos de nadie. Porque había decidido algo. Mis hijos podrían no entenderlo, la gente podría murmurar, el mundo entero podría desaprobar. Pero yo tenía derecho a ser feliz, tenía derecho a amar y ser amada, aunque tuviera 61 años. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en Coyoacán cuando decidí que tenía derecho a ser feliz, y mientras escribo esta historia en la cocina de la casa que ahora comparto con Arturo, me doy cuenta de cuánto puede cambiar una vida cuando uno se da permiso de vivirla plenamente. No fue fácil llegar hasta aquí. Después de nuestra conversación en el parque, Arturo y yo tuvimos que enfrentar no solo la desaprobación de mis hijos, sino también la de algunos vecinos, conocidos, y hasta del padre Miguel de la iglesia, quien me sugirió discretamente que tal vez fuera más apropiado mantener una amistad cristiana, en lugar de dar mal ejemplo a las parejas jóvenes. ¿Mal ejemplo?, le pregunté. Padre, ¿qué mal ejemplo damos 2 personas que se tratan con respeto, que se cuidan mutuamente, que van a misa juntos todos los domingos? El padre Miguel no supo qué responderme, y desde entonces ha dejado de hacer comentarios. La verdadera prueba llegó en diciembre, cuando Patricia vino desde Guadalajara para hablar seriamente conmigo. Llegó un sábado por la mañana, sin avisar, tocando mi puerta como si fuera la policía. Mamá, necesitamos hablar, me dijo nada más entrar, sin siquiera saludarme. Buenos días, Patricia. Qué gusto verte. Mamá, esto ya se salió de control. Alejandro me dice que ya no vives aquí, que te mudaste con ese hombre. Era cierto. 2 semanas antes, Arturo y yo habíamos tomado la decisión de rentar una casita juntos en la colonia del Valle. Una casita pequeña pero bonita, con jardín, donde pudiéramos tener nuestras plantas y donde las palomas del parque pudieran visitarnos si querían. No me mudé con ese hombre, Patricia. Me mudé con Arturo, mi pareja. Y sí, vivimos juntos. Somos adultos mayores, no adolescentes que necesitan chaperón. Mamá, ¿qué van a decir las niñas cuando se enteren de que su abuela está arrejuntada? Van a enterarse de que su abuela es una mujer que tuvo el valor de volver a ser feliz. Y espero que cuando ellas tengan mi edad, tengan la misma valentía. Patricia se desplomó en mi sofá, que ya no era mi sofá, sino nuestro sofá, y se puso a llorar. No te reconozco, mamá. Esta no eres tú. Tienes razón, le dije, sentándome junto a ella. Esta no es la Elena que conocías. La Elena que conocías estaba muriendo de soledad y aburrimiento. Esta Elena está viva. ¿Pero a qué costo? Nos estás avergonzando. ¿Te estoy avergonzando por ser feliz? Te estás avergonzando tú solita, una mujer de tu edad viviendo en unión libre, como si fueras una jovencita irresponsable. Patricia, tu papá y yo nos casamos porque en esa época no había otra opción. Si hubiera podido elegir, probablemente habríamos vivido juntos primero, para conocernos bien antes de dar un paso tan grande. Arturo y yo somos suficientemente grandes para saber lo que queremos, y lo que queremos es estar juntos. ¿Y si se van a casar? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. No es lo importante. ¿Cómo que no es lo importante? Lo importante es que nos cuidamos, nos queremos, nos respetamos. Lo importante es que ninguno de los dos está solo. ¿No te parece que eso vale más que un papel? Patricia y yo estuvimos hablando toda la mañana. Lloró mucho, me reclamó mucho, me dijo cosas que me dolieron. Pero hacia el mediodía,
Cuando Arturo llegó del mercado con flores para la casa y comida para preparar el almuerzo, algo cambió. Arturo se presentó con Patricia, con la misma cortesía que había usado conmigo el primer día. Le besó la mano, le preguntó por sus hijas, la invitó a quedarse a comer. Durante el almuerzo, le contó anécdotas de sus años como maestro que la hicieron reír a pesar de su enojo. Su mamá es una mujer extraordinaria, le dijo Arturo a Patricia mientras tomábamos café de sobremesa. Es inteligente, divertida, cariñosa. Cuando la conocí, pensé que era una mujer mucho más joven, no por su físico, sino por su energía, por sus ganas de vivir. ¿Y no le parece raro esto?, le preguntó Patricia, señalando la casa, a nosotros, a la situación en general. ¿Raro? No. Hermoso. Su mamá y yo hemos vivido muchos años. Hemos perdido a nuestras parejas. Hemos estado solos. Encontrarnos a estas alturas de la vida es como encontrar un tesoro que creíamos que ya no existía. Patricia se quedó callada un momento. ¿La quiere?, le preguntó directamente. La amo, respondió Arturo sin dudar, y me tomó la mano. La amo como no creí que pudiera volver a amar a alguien a mi edad. ¿Y usted, mamá? ¿Lo ama? Con todo mi corazón, le respondí, sorprendiéndome de lo fácil que me salió decirlo frente a mi hija. Patricia se fue esa tarde más tranquila, pero no convencida. Necesito tiempo para procesarlo todo, me dijo al despedirse. Pero se ve que es un buen hombre, y se ve que te hace feliz. Era un inicio. Alejandro tardó más en aceptarlo. Siguió visitándome, pero siempre con cierta tensión, cierta incomodidad, hasta que un día de febrero, uno de los gemelos se enfermó, y él tuvo que traerlo de emergencia al doctor cerca de nuestra casa. Sebastián tenía mucha fiebre y estaba muy asustado. Arturo, con su experiencia de décadas trabajando con niños, se ganó la confianza del niño en minutos. Le contó cuentos para distraerlo, le cantó canciones, lo tranquilizó mientras esperábamos al doctor. «Señor Arturo», le dijo Sebastián con su vocecita de niño enfermo, «¿usted va a ser mi abuelito?» Arturo me miró antes de responder. «Si tu papá me da permiso, me encantaría hacerlo». Alejandro se quedó callado, pero vi cómo se le suavizó la mirada. Después de esa tarde las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana, pero gradualmente. Alejandro empezó a incluir a Arturo en las conversaciones, a hacerle preguntas sobre su trabajo como maestro, a pedirle consejos sobre los gemelos. Para abril, ya estaba llevando a los niños a nuestra casa los domingos para que el abuelo Arturo les enseñara a hacer papalotes y los llevara al parque a volar. El momento más hermoso llegó en mayo, en mi cumpleaños número 62. Arturo organizó una fiesta sorpresa pequeña pero perfecta. Invitó a Patricia con sus hijas, que vinieron desde Guadalajara, a Alejandro con los gemelos, a algunos de nuestros vecinos nuevos, y hasta a doña Carmen, que había empezado a visitarnos, de vez en cuando. Cuando llegué a casa esa tarde, después de lo que creía que había sido un día normal, encontré la sala llena de globos, flores y gente que me quería. Pero lo que más me emocionó fue ver a mis dos hijos hablando con Arturo como si fuera parte de la familia, porque eso es lo que había pasado. Sin que nos diéramos cuenta, habíamos construido una familia nueva, no tradicional, no lo que aparece en las revistas, pero real y llena de amor. «Mamá», me dijo Patricia esa noche, antes de irse a su hotel, «quiero pedirte perdón. Tenías razón. Tienes derecho a ser feliz». ¿Y ya no te avergüenzo? Al contrario, me siento orgullosa de ti. Ojalá tenga tu valor cuando llegue a tu edad. Esa noche, cuando todos se fueron y Arturo y yo nos quedamos solos limpiando los platos, me puse a pensar en todo el camino que habíamos recorrido desde aquella tarde de octubre, cuando nos conocimos en el parque. «¿En qué piensa?», me preguntó Arturo, secando el último vaso. «En que hace un año creía que mi vida ya se había acabado, que lo único que me quedaba era esperar. ¿Y ahora?».
Ahora siento como si acabara de empezar. Arturo me abrazó. Ahí en la cocina, entre los platos sucios y las sobras del pastel. Elena, ¿sabe cuál ha sido el regalo más grande que me ha dado este año? ¿Cuál? Demostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el amor no entiende de calendarios ni de edades. Que dos personas pueden encontrarse aunque tengan 60 años y cambiar completamente sus vidas. ¿Se arrepiente de algo? Solo de una cosa. ¿De qué? De no haberte conocido antes. Me reí. Arturo, si nos hubiéramos conocido antes, yo habría estado casada con Roberto y usted con Esperanza. No habría funcionado. Tiene razón. Nos conocimos en el momento perfecto, cuando los dos estábamos listos. Ahora, mientras termino de escribir esta historia, veo por la ventana a Arturo en nuestro jardincito, alimentando a las palomas que nos siguen desde el parque. Tiene puesta su camisa azul favorita y está silbando una canción de Agustín Lara. Onta. Unas horas van a llegar los gemelos para su visita dominical. Arturo les va a enseñar a plantar jitomates cherry en macetas pequeñas, y yo les voy a hacer quesadillas con el queso que trajimos de Toluca la semana pasada. Patricia viene el próximo mes con las niñas. Ya no viene a regañarme, sino a platicarme de su vida y a pedirme consejos. Las niñas adoran a Arturo, lo llaman abuelo Arturo, como si fuera lo más natural del mundo. Mañana cumplimos 8 meses de vivir juntos, y Arturo me ha dicho que tiene una sorpresa. No sé qué será, pero ya no me importa. Cada día con él es una sorpresa, porque descubrí algo a los 61 años. El amor no se acaba cuando uno se hace viejo, solo cambia. Se hace más profundo, más tranquilo, más agradecido. Cuando amas a mi edad, no das nada por sentado. Cada día juntos es un regalo, cada conversación es valiosa, cada caricia es un milagro. La gente joven cree que tiene mucho tiempo para el amor. Nosotros sabemos que el tiempo es limitado, así que no lo desperdiciamos en tonterías. No peleamos por celos absurdos, no jugamos juegos, no guardamos rencores. Amamos con la urgencia de quien sabe que cada día cuenta. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 62 años. Durante 40 años fui esposa de Roberto. Durante 18 fui madre de Patricia y Alejandro. Durante 8 años fui viuda. Ahora soy Elena. Solo Elena. Una mujer que tuvo el valor de volver a empezar cuando el mundo creía que ya era demasiado tarde. Y si alguien que está leyendo esto tiene mi edad y piensa que su historia de amor ya terminó, le digo esto. Está equivocado. El amor no entiende de arrugas, de canas, de achaques. El amor solo entiende de corazones que siguen latiendo, de almas que siguen soñando, de personas que siguen creyendo que la vida puede sorprenderlas. A los 61 años descubrí que no era demasiado tarde para volver a enamorarme, y fue la decisión más valiente y más hermosa de mi vida.